Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en ese segmento maravilloso, en ese segmento que cada semana nos lleva realmente de una escala a otra, recibiendo realmente lo que el Padre nos da, aceptándolo como debe ser, como Él dice que tiene que ser. Y yo creo que aquí lo más importante es tener muy claro lo que es ese momento, el que elabora, que es lo único que tenemos en ese segmento de siempre presente. Así que, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Hola Jorge, encantada de estar aquí como cada martes, martes 21 de noviembre, el tiempo está volando. La verdad que estamos muy contentos por esta oportunidad que Dios nos da a todos los participantes de esta emisora de compartir lo que recibimos de parte de Dios. Y esta mañana hay algo especial como cada martes y yo te invito que ahí donde estás, si tienes la oportunidad de orar conmigo, adelante, porque juntos es mejor. Entonces, vamos orando y poniendo esto en manos de Dios. Padre Santo, te damos gracias por darnos la oportunidad de tener vida, de darnos la oportunidad de respirar, pero sobre todo de conocerte, adquirir conocimiento y te invito a que tomes control de este tiempo y de todos los corazones que necesitan escuchar de ti tu mensaje y cada palabra que salga a la boca de esta mujer, tu hija, Señor. Gracias por esta oportunidad y que seas tú. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bueno, el tema de hoy se llama el precio de salir del infierno. Es algo fuerte, a lo mejor escuchar infierno y yo creo que todos queremos escuchar siempre buenas noticias, siempre cosas motivadoras, agradables, pero esta no va a ser la excepción. El hecho de que escuches la palabra infierno no significa que sea algo negativo, al contrario, yo creo que debemos entender qué es el infierno y dónde estamos parados para poder salir precisamente de ello. Entonces, quiero retomar un poquito de lo que hicimos la semana pasada en el programa de Un Corazón Endurecido. Hice una pregunta muy esencial que también tiene que ver con este tema. Y esa pregunta es, ¿qué quieres? ¿No? Yo sé que mucha gente meditó y compartió el programa. Qué bueno, gracias. Hay mucha gente que necesita escuchar de Dios de una manera tal vez diferente, de una manera que no sea tan religiosa. Hay gente que necesita salir del infierno. Como lo hemos hecho tú y yo, a lo mejor tú y yo ya salimos y sabemos manejarlo, pero hay gente que todavía está en él. Entonces, yo hice esta pregunta, ¿y qué tiene que ver con salir del infierno? Bueno, es que tiene mucho que ver porque ¿dónde estamos? Entonces, y así como puedo decirte, un niño puede querer un helado ahorita de sabor X, vainilla, por decir algo, pero al rato va a dudar. O a lo mejor la semana que entra, ¿sabes qué? Quiero probar algo diferente. O un adolescente que quiere una novia, quiere un carro, no quiere batallar, quiere todo inmediato. Un adulto desea cosas más intensas, ¿no? Más concretas, ¿no? Más maduras de creer o de desear, como mejor ingreso, una casa, un carro, bueno, todas esas cosas yo las quise, ¿no? De alguna manera han pasado por mi vida, en mis pensamientos y demás. El detalle está que cuando esas cosas se vuelven así como un afán dentro de nosotros, o sea, como que se vuelve algo tan intenso de querer, yo creo que ahí es cuando perdemos la intención de vivir, porque se vuelve tanto un afán que perdemos la forma en que podemos ganar las cosas, ¿no? Perdemos el sentido de la vida y a lo mejor lo adquirimos, pero ya no nos genera esa felicidad, ya no nos genera ese agradecer, ese decir, lo conseguí, lo gané, ya ni lo disfrutamos, ¿no? Entonces, al contrario, o sea, ya viene otra cosa, o sea, ahora quiero más esto, en vez de disfrutar lo que tanto anhelaste. Y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo tuve pensamientos de querer un viaje, un trabajo, un ingreso grande, casa, carros, un título, un nivel profesional, una seguridad emocional, pero sobre todo una familia. Entonces, y te digo todo esto porque lo que vamos a tocar en tema tiene mucho que ver dónde estamos parados para poder salirnos, ¿no? Y cómo van a cambiar las formas de pensar y de querer en nuestras vidas por salir de ese infierno, precisamente, ¿no? Entonces, el haberte contado de que yo puedo querer todas esas cosas no significa que ya no las quiera, ¿no? No es que sea una conformista y que no quiera una mejor casa
simplemente es que encontré un valor diferente en el momento que yo me encuentro con Dios, en el momento que empiezo a conocer de Dios, empiezo a saber que hay un cielo, hay una eternidad. Entonces, cuando yo empiezo a saber todo esto de Dios, realmente mi vida empieza a cambiar, mi manera de pensar cambia. Entonces, esas cosas que yo anhelaba en las cosas materiales hablando, empiezan a cambiar. No es que no tengan sentido ni valor, sino que realmente le doy más importancia a otras cosas. Y empecé a escoger cosas diferentes, ¿no? Cosas que realmente le dan un motivo a mi vida, que el motor de mi vida empieza a nutrirse de una manera completamente diferente a lo que Citlali quería antes de Dios, antes de conocer de Dios. Y quiero compartirte algo que me ayudó mucho, muchísimo realmente en mi manera de ser, de pensar, de querer, de vivir y de entender dónde estaba y hacia dónde quiero ir, em, es conociendo la palabra. Y realmente todo implica un sacrificio, todo implica una voluntad de ceder, una voluntad en la que Dios va a participar. No se trata ya ni de mí ni de ti, y es lo que tenemos que entender. Entonces, quiero compartirte este versículo bíblico que tiene mucho que ver. Está en Deuteronomio 30:19 en la versión Reina Valera, que la comparto por lo regular, y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os puesto delante, que hoy, perdón, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo realmente está claro que Dios nos da a elegir. Dios nos da a elegir, a ti te da a elegir, tú puedes elegir todo lo que tú quieras, yo puedo elegir lo que yo quiera, pero realmente hay una esencia muy importante. Te dice el Señor, escoge, escoge esto, pues, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces hay veces que nosotros vamos perdiendo el sentido de la vida por estar escogiendo cosas que realmente ni necesitamos ni queremos, y es cuando Dios se encarga, ¿no? Es cuando Dios precisamente entra en nuestras vidas para ayudarnos un poco a tener esa visión correcta, para no perdernos. Él siempre va a estar presente para ayudarnos, ¿no? Y no se trata de renunciar a los sueños que hemos tenido por lograr nuestros éxitos, es nuestra independencia, el poder escoger, ¿no? Sino se trata de saber identificar que realmente que nuestro qué quiero va a cambiar realmente a una manera sensata, madura, ¿no? Lo que hoy quiero es muy diferente a lo que años atrás quería, es lo que te decía de Citlalis, ¿no? Pero cuando realmente tú te das la oportunidad, como yo me di la oportunidad de conocer a Dios, Dios te va a sorprender. A mí me ha sorprendido Dios. Entonces, conforme más voy avanzando en el conocimiento de Dios y de su poder, mi manera de pensar cambia. Lo que yo quiero va cambiando, ¿no? Y realmente lo que quiere Citlali en materia se vuelve totalmente irreverente, ay, perdón, la palabra se me fue. Bueno, no es importante, en pocas palabras. O sea, lo que yo quiero en materia no es tan importante, ¿no? ¿Por qué? Porque entendí que ya no se trata nada más de mí, sino de lo que Dios quiere de mí y para mí. Entonces, quiero darte esta frase. El valor de nuestra vida cambia. Cambia cuando descubres el sentido por vivir con el objetivo de cumplir con tu propósito, ¿no? Y quiero contarte rápidamente, porque se nos va el tiempo, una realidad, una historia que es verdadera. Te quiero contar un sueño que llegó a mi vida en un tiempo de servicio en la iglesia. Yo tengo 16 años conociendo de Dios en fe, en conocimiento, en aprendizaje, en servicio. Y y antes de contarte el cuento, este sueño, vas a decir, ¿qué me importa a mí tus sueños? Pero este sueño es muy relevante porque tiene mucho que ver con lo que quiero y tiene mucho que ver con el infierno y tiene mucho que ver con lo que hacemos y queremos. Y es cuando cambia y cuando te das cuenta, Dios va a estar presente. Eh, Te voy a dar un contexto antes del sueño. O sea, hace años, aquí en Tijuana estamos se le conoce como donde inicia la patria, es el principio de México, está pegado a la zona americana. Aquí en Tijuana hay una garita, es una garita muy importante, es la garita San Isidro, y donde
cruza muchísima gente diariamente, supuestamente por esta garita de Tijuana, cruzan más de 30 millones anuales. Es en las garitas más transitadas del mundo, de hecho, ¿no? Y así como entran a Estados Unidos, también salen. Y por esta garita sacan a mucha gente indocumentada a los Estados Unidos. Y en su momento aquí en Tijuana hubo una exageración de tanta gente que sacaron indocumentada, que tristemente esta gente indocumentada que salía, había una mafia aquí en Tijuana donde un grupo de personas los detectaba en cuanto salían y los alcanzaban, los golpeaban, les asaltaban con lo poco que traían en su bolsa, los pocos dólares, la poca información o documentos que traían de su persona, se los quitaban, los golpeaban. Y pues algunas personas pues recibían ayuda de sus familiares, hablaban y, oye, ayúdame, me pasó esto, aquello, pero muchas no. Entonces muchas se quedaban aquí sin casa, sin tener dónde dormir, sin tener a quién acudir. ¿Y dónde crees que quedaban? En una situación de calle que aquí le conocimos como una zona del bordo, así se le llamaba esa zona, zona del bordo. Es una canalización muy extensa y ahí en los túneles, en los ductos de agua que por lo regular siempre están secos, ahí se escondía esa gente para dormir, para cuidarse del frío, del viento y demás. El caso es que eran miles de personas que vivían allí. Entonces nuestra iglesia supo de esa situación y un par de mujeres empezaron a llevar desayunos, nuestro pastor supo y nos dijo, ¿saben qué? Encárguense de llevar comida, aliento, lo que puedan. Entonces mi esposo y yo éramos los encargados de este ministerio de servicio de la iglesia y empezamos a trabajar. Cada 15 días íbamos, cada 15 días, no podíamos estar yendo todos los domingos, pero cada 15 días íbamos a las 7 de la mañana los domingos y empezó a hacerse un movimiento muy fuerte. Empezamos con alimento y alabanza y adoración y prédica. Pero al rato ya iban médicos, iba ropa, la gente empezó a llevar hasta, incluso armamos unas tipos regaderas y podíamos ayudar a que la gente se bañara, les llevábamos ropa limpia, toallas, cobijas, bueno, se hizo un mundo de cosas por esa gente, se les hacía posada, porque duramos años sirviendo allí hasta que nos dijeron basta. Pero en el proceso en que estábamos sirviendo ahí había un gran equipo detrás de nosotros, no nada más era Oscar y Citlali, que es mi esposo y su servidora, había un gran equipo que es toda la iglesia, cada ministerio se sumaba cada domingo que íbamos, entonces nos compartíamos los gastos, nos compartíamos las responsabilidades, pero siempre estábamos presentes, ¿no? Siempre estábamos ahí. Mis hijos iban, mis hijos estaban muy chiquitos, o sea, entrábamos y nos decía la policía, es que, ¿qué hacen aquí? No saben el riesgo que corren, es gente drogadicta, hay asesinos, hay gente que abusa, o sea, están metiéndose en el mismísimo infierno, así nos dijo la policía, ¿no? Pero nosotros sabíamos que estábamos haciendo algo para Dios y no nos dio miedo. Entonces nos metimos y sí, yo vi como muchos líderes iban con su celo de entrar y no llevaban a sus hijas, a sus esposas, e iban hombres así como con mucha cautela. Incluso hubo quienes fueron por una única vez y ya no volvieron, otros volvían constantemente, pero al final de cuentas lo que yo recibí allí fue algo maravilloso y yo te lo quiero contar precisamente por cómo cambian las cosas de quererlas hacer las cosas, ¿no? O de tener o de adquirir. Entonces, cuando te das cuenta que hay gente que no tiene nada y que pierde todo y de manera hasta su dignidad, te das cuenta que tú eres una persona muy rica. Entonces, yo recibo este sueño durante este proceso de servicio y te voy a contar qué es el sueño. Yo soñé que era enviada al infierno, que había sido enviada al infierno y obviamente este lugar era un lugar profundo y oscuro. Había una oscuridad tremenda, se sentía una pesadez, se sentía como un duelo, un dolor tremendo a mi alrededor, pero yo iba caminando tranquila, serena y de repente empiezo a sentir la presencia de algo muy grande. Ese algo grande no tenía cuernos, no tenía una cola y no era rojo, simplemente era una esencia oscura y muy, muy grande. Y empecé a sentir como que empezaba a rugir y empecé a sentir su molestia de mi presencia, pero hoy sentía su incomodidad. Le molestaba que yo estuviera allí. Entonces, a través de la mente, no me hablaba, yo no escuché una voz, yo nada más sentía y escuché la voz a través de mi mente que me decía, ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? O sea, no es tu lugar. Y, y yo empecé a hablarle a este ser, que podría decirte para que me puedas entender que era el diablo, así para que me entiendas.
una persona, un ser o un ente o qué sé yo, fuerte, muy fuerte y molesto por mi presencia. ¿Y qué haces aquí? O sea, no deberías estar aquí. Y yo le dije, tú sabes por qué vengo, o sea, tú sabes quién me manda. Y por cierto, quiero decirte que sabes que te amo. Te ama tanto como me ama a mí. Fuiste creado por Él como yo fui creada por Él. Y tú elegiste esto, tú quisiste esto. Y créeme que te tocó la chamba más difícil, la chamba más fea, pero tú así lo elegiste. Entonces, o sea, yo hablándole al diablo diciéndole eso, pero todavía diciéndole con misericordia, Dios te ama, ¿no? Así de fuerte, ¿no? Entonces, esta esencia, este ser, este diablo, para que me entiendas, em, se molestó mucho, pero sabía que no podía hacerme nada. Sabía que no podía hacerme nada y que tenía que hacer lo que le pedí. Y yo le dije, yo vengo por algo y lo vas a hacer. O sea, no hay una posibilidad de un no, simplemente lo tienes que hacer. Entonces, ni yo misma sabía hasta que lo vi en el sueño. Yo simplemente sabía que iba por un envío, por una petición de Dios y ahí estaba. De repente yo veo cómo este ser en esta oscuridad empiezan a levantarse muchas almas. Eran unos seres como llenos de luz que estaban opacados y empiezan a irse hacia arriba, pero eran miles. Y cuando yo vi ahí, yo sentí una satisfacción tremenda. Y yo dije, wow, ya sé cuál es el propósito de mi vida. O sea, Dios me mostró cuál es el propósito de mi vida. Este sueño, son pocas personas quien lo sabe realmente. Son pocos los elegidos a quien yo le he contado este sueño. Creo que llegó la hora de compartirlo porque llegó la hora de saber la verdad para mucha gente y creo que es hora de despertar. Despertar que hay un infierno y un cielo, sí, y lo estamos viviendo aquí ahora. Entonces necesitamos salir de ese infierno, necesitamos despertar, necesitamos tener conciencia de lo que queremos realmente. Entonces, realmente en este infierno, ¿qué está pasando? ¿Quiénes están en ese infierno? ¿Quiénes están viviendo? Ese sueño para mí fue muy revelador y empecé yo a ver en ese servicio, ya una vez se lo platiqué a los que estaban en nuestro equipo, y eso nos motivó mucho, o sea, que venimos por las almas, sí, todos venimos a salvar almas, esas almas que están pisando el infierno, de la oscuridad, del pecado, del abandono, del abuso, de la destrucción de sueños, de esa escasez de vida, en la abundancia de las drogas, en la desintegración familiar, en la enfermedad, en los miedos. Ese es el infierno que mucha gente está viviendo. Yo estuve en ese infierno cuando viví ese duelo tan grande de tristeza, de la separación, de un divorcio, de la infidelidad, del maltrato, de la tristeza, de tantas cosas. Eso me tenía en un infierno. Y realmente si tú me hubieras preguntado qué quiero cuando estaba en el infierno, yo no te hubiera podido contestar qué era lo que quería hacer. Lo único que te podría decir es, quiero estar en paz. Entonces yo entendí que mi propósito era liberar almas. Entonces, cuando yo me enfoco en ayudar a sacar a esa gente, en ayudar, yo empecé a recibir otras cosas, yo empecé a vivir algo diferente en ese lugar, en ese bordo donde había tanta maldad, tanto abuso, tantos hombres, mujeres, incluso niños viviendo en una canalización de Tijuana. Realmente eso sucede de hecho, nada más que ya no se hizo público. Quitaron a toda esa gente, la distribuyeron por toda la República. Yo no sé qué pasó con tanta gente, pero de repente nos dijeron ya no pueden entrar aquí. Fue el mismo gobierno, se lo pidió nuestro pastor y el pastor nos dijo ya no podemos entrar, ya no podemos servir, pero estábamos haciendo mucho ruido y fue afectada la situación política de México incluso, ¿no? No por nosotros, claro que no, sino por lo que estaba sucediendo ahí, porque eran miles de personas, ¿no? Entonces yo empecé a recibir cuando estábamos sirviendo ahí, yo vi algo. Yo caminé por ese bordo junto a mi familia, mis hijos pequeños. A mí no me dio miedo entrar con mi familia. Yo nunca tuve miedo. Mi familia completa entró al bordo. Mi esposo, mis hijos fueron a servir. Y mis hijos les llevaban avena, una bebida caliente de acá de México, a los hombres y los dejaba hacer, los dejaba caminar. La policía se acercaba y entraba y salía y nos decía que nos saliéramos, pero porque por nuestra seguridad. No nos podían prohibir nada porque es zona pública. Entonces realmente nosotros no estábamos invadiendo nada, no estábamos haciendo un delito, así es que nos quedábamos. Y sabes, mucha gente de los
que fueron a servir, se perdieron algo muy importante. Se perdieron lo que nosotros sí alcanzamos a ver. Yo alcancé a ver cómo la presencia de Dios estaba en ese lugar. Había una paz. Ellos mismos, la gente al bordo nos decían, es que ustedes traen algo diferente, aquí se siente algo diferente, aquí se siente paz, aquí se siente una seguridad, nos sentimos bien al lado de ustedes. O sea, a ellos se les iba el miedo, a esos hombres que estaban allí peleando por un peso para comprar o complementar el pago de la droga o la cuota que les pedían, ellos sentían esa paz. Entonces nosotros empezamos a ver ese poder de Dios y algo me mostró Dios en un servicio. Me dijo, pon tu pie, Citlali, sobre esta tierra. Mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste. Esto yo te daré y lo conquistarás, Citlali, porque esto me pertenece a mí y yo te mando a que me lo entregues. Entonces, cuando yo recibí ese mensaje de parte de Dios en un servicio, yo perdí totalmente el miedo a todo. Y aparte de que cuando terminábamos yo sentía una satisfacción, un gozo inexplicable, era como una inyección de adrenalina motivacional que superaba todas mis fuerzas humanas. Realmente era algo que yo no podía comprar con nada y yo lo quería más. Yo quería más esa energía, esa, ese gozo inexplicable, yo lo anhelaba en mi corazón, ¿no? Entonces la bendición empezó a llegar a mi vida en ingresos, en mi estatus social, con la unidad familiar. No te miento, o sea, yo tuve muchos problemas y situaciones en mi matrimonio que fueron necesarios vivirlos en esos procesos para salir precisamente de ese infierno en el cual habíamos entrado como matrimonio. Y en vez de separarnos, nos unió más, o sea, situaciones muy difíciles realmente, pero Dios me permitió entrar para salir de ello, ¿no? Entonces, entendí que los asuntos de mi padre, o sea, el trabajarle al Señor, el servirle a Dios, no es cuestión religiosa ni por mi iglesia, es por cuestión de vocación y de querer hacer las cosas. Entonces, cuando yo empecé a querer ocuparme más en los negocios de mi padre, que es mi creador, tu Dios, empecé a ver que él se encargaba de lo mío. Y dije, ay, no, pues hasta me conviene. Y entendí muchas cosas y eso lo empecé a compartir con mi esposo, con mis hijos y obviamente perdí algo en ese servicio. ¿Sabes qué fue lo que perdí? Perdí el miedo realmente, el miedo de enfrentar cualquier obstáculo, circunstancia o persona. Yo no le tengo miedo a nada. Lo único que hay dentro de mí en cuestión de temor es fallarle a mi Dios. Tengo temor de cometer pecado porque sé que hay una consecuencia. Es el único miedo que quedó dentro de mí. Pero a mí ya no tengo miedo de hablar, ya no tengo limitación. Obviamente hay cosas que me da nerviosismo y demás, y me pasa porque soy humana, ¿no? Pero el miedo a enfrentar se fue, ¿no? Entonces, quiero explicarte que para mí lo que significó el infierno, lo que es el infierno en la vida realmente, es que es como una tipo lavadora, donde es necesario que entremos para quitar esas manchas del pecado. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser lavados, y para eso es necesario entrar al infierno para salir limpios, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la vida es demasiado corta, pero muy corta como para perder el tiempo en querer cosas que solamente son vanas y pasajeras que no te vas a llevar en el momento que partas de esta vida, ¿no? Entonces, no debemos de confundir más el vivir con el morir por anhelar cosas materiales. Tenemos que querer pagar el precio por salir de ese infierno. Y te voy a decir cuál es el precio de salir del infierno. Es dar la vida, sí es cierto, la vida y es entregar tu voluntad. Tu voluntad ya no va a ser necesaria porque va a ser la voluntad del Padre. Y cuando tú entiendas que ese precio es más que suficiente para que adquieras los grandes beneficios de la bendición y de entender el gozo de servir y anhelar las cosas que Dios pone en tu corazón, no lo vas a querer cambiar por nada. Todo lo demás va a llegar por añadidura, te lo prometo, es algo que yo lo veo, que lo recibo y lo comparto. Y yo no te lo estuviera diciendo porque sí, al contrario, te lo doy para que tú lo recibas y quieras más de parte de Dios, no en lo que tu capacidad, en tus fuerzas o en tus manos esté. No, enfócate en las cosas de tu Padre, en los negocios de tu Padre y vas a descubrir el poder de Dios que está dentro de ti. En el momento que tú puedas liberar tu alma de ese infierno, que tú puedas salir de ese infierno, vas a querer ayudar a salir almas del infierno en el cual están metidos. Créeme que vale la pena.
Hay gente que está metida en el infierno y todavía están luchando por eso. Y esto es una oportunidad de compartir estas pláticas, estos programas que realmente no te cuesta más que, sabes que necesitas escuchar esto. Hay gente que necesita salir de ese infierno y hay gente que podemos ayudar a salir de ese infierno. Es despertarlos para que vean a Dios, para que escuchen a Dios, porque se trata de entender que necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios realmente. Y quizá, pues ya dominamos el infierno tú y yo, pero hay gente que está enfrentándolo diariamente a través de la escasez, de la enfermedad, del abuso. Hay gente que no tiene formas, hay gente que cae en las drogas porque quieren salir huyendo del infierno y se meten en el pozo más profundo a través de las drogas. Y está sucediendo mucho con nuestros hijos a través de la depresión, de los videojuegos, que es una adicción tremenda, ¿no? Fíjate, hay un infierno que vamos a enfrentar todos los días. Sí, pero si tú realmente crees en Dios y quieres salir de ese infierno, realmente vas a salir limpio y victoriosa, limpio y victorioso, y con un motivo de vida y con un gozo extremadamente gigantesco que no vas a querer dejar por nada, que lo vas a cambiar por todas esas cosas que son vanas y materiales. Yo ahora lo que yo quiero no tiene precio, no tiene precio y la verdad no lo cambiaría. Claro que quiero casas, claro que quiero carros, que eso. Obviamente es algo necesario para la vida, pero mi enfoque ya no está en eso, sino en las cosas de mi Dios, porque Dios siempre está presente y está viendo qué quiere tu corazón. Y yo creo que es necesario despertar para salir del infierno. Da tu vida y entrega tu voluntad a Dios y verás cómo sales de ese infierno. Permíteme orar por ti. Permíteme orar por aquellas personas que necesitan escuchar esto para salir de su infierno. Y solamente con Dios lo van a poder hacer. Padre, gracias por darnos la oportunidad de entender dónde estamos parados y qué queremos, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos para ver lo que tú nos puedes mostrar, Señor, para caminar seguros, sin miedo, sabiendo que tú nos vas a sacar de ese infierno, porque tú mandas ángeles, Señor, porque tú mandas a personas a ayudarnos extendiendo esa mano poderosa para ser liberados de esos infiernos que nos atan, que nos tienen en la oscuridad, Señor, pero tú eres una luz gigantesca que opaca cualquier oscuridad, Señor. Ayúdanos a llevar esperanza, fe, ánimo para vencer cualquier obstáculo que nos quiera detener en esa oscuridad, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz, Señor, esa chispa por desear y querer algo más de ti, Señor, para poder entregar nuestra vida y la voluntad para que sea tu voluntad y tu vida dentro de la de nosotros, Señor. Creemos plenamente en que tú sanarás y salvarás personas en las cuales están sumergidas en el dolor, Señor. Solo tú puedes hacer eso. Ayúdanos a ayudar, Señor. Ayúdanos a sanar. Ayúdanos a liberar, Señor, porque tú siempre estás presente y solo tú puedes hacerlo, Señor. Escogemos por ti. Queremos de ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de escoger la vida. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Pues sin más, esta es mi participación el día de hoy. Yo te invito a que compartas este mensaje porque hay gente que necesita escucharlo. Gracias, gracias por estar allí al pendiente. Bendiciones, saludos, chao, chao.